Muchas gracias por la observación. Muy bien, entonces estábamos aquí en la tablita y les comentaba yo que aquí es muy importante que tomen nota, muchachos, que el pH se debe de reportar a una temperatura de 25 grados Celsius. ¿Vale? Nosotros ya revisamos que los sistemas de medición se basan de la resolución de la ecuación de Nernst, que es lo que vamos a ver ahorita más adelante, ¿vale? Pero mientras ahorita van a tomar nota que el pH se reporta a 25 grados Celsius de acuerdo a lo que se establece en la normatividad. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con los analizadores de pH, tanto basados en electrodo de vidrio y a los de transistor. En este caso, bueno, antes de empezar a estudiar estos, cabe mencionar que les voy a comentar un experimento que pueden hacer ustedes en casa, porque es fácil de conseguir, es además muy económico. Preparar una solución indicadora de pH, ¿vale? Lo único que necesitan comprar en el mercado, en el tianguis próximamente, es una porción pequeñita de col morada, ¿vale? Entonces traten de buscar lo que es la col morada. Ajá. Van a partirla y van a picar una porción equivalente al tamaño de su puño, ¿no? Entonces la van a picar finamente y la van a introducir en un frasco, de preferencia, si se puede, de vidrio o bien de plástico, que tenga una tapa que nos permita mantener encerrada ahí la col con una mezcla con etanol, ¿vale? Ese etanol que están ocupando para desinfección en casa, les puede servir. Entonces, vamos a suponer que si la cama de col, ya que se introduce en el recipiente, abarca una altura de 1 o 2 centímetros, vamos a poner un volumen de alcohol, el de tal manera que le doble el tamaño a esa cama de col. Si su cama de col se queda con una altura, vamos a suponer, de 1 centímetro, vamos a poner la cantidad de alcohol que nos permita mantener una altura de ese recipiente, el equivalente a 2 centímetros, ¿vale? Entonces la vamos a dejar eso en contacto y en reposo, perfectamente sellada. Ojalá la puedan sellar con una cinta canela o un Durex, ajá, o una cinta teflón, lo que ustedes tengan a la mano en casa. Y la van a dejar reposando aproximadamente de 3 a 5 días. Ya que haya reposado, podemos filtrarla con mucho cuidado o bien pasarla a otra botella limpiecita, la pura solución de alcohol, ¿no? Que la van a ver incluso con un cierto color, porque extrajo básicamente los colorantes de la col, ese etanol, ¿no? Entonces estamos haciendo una extracción sólido-líquido, una lixiviación, estamos pasando un material que estaba en fase sólida hacia un líquido, ¿no? Entonces, ya de ahí, ustedes lo que pueden hacer es colocar en esos vasitos de vidrio que tienen en casa para que aprecien el cambio de color. Coloquen una porción pequeña de jabón para lavar las manos, coloquen a lo mejor un poco de jabón del que ocupan para lavar los trastes, coloquen no sé, un vaso con medio limón exprimido y hasta incluso no sé, algún refresco que sea transparente como el Sprite, por ejemplo. Y ahora después enseguida colocan unas gotitas sobre cada una de las sustancias y verifiquen cómo el producto, en este caso el extracto de col, va a adquirir un color específico dependiendo del pH en el que se ponga en contacto, ¿vale? Entonces, precisamente los primeros indicadores de pH que se desarrollaron se obtuvieron a partir de algunas plantas, como en este caso la col morada, ¿no? De hecho, ustedes ahorita pueden googlear ahí en sus teléfonos, por ejemplo, los colores que va a adquirir esa solución de etanol con col, cuando se someten a pHs ácidos, pHs neutros y pHs alcalinos, ¿no? Entonces ya ustedes pueden encontrar en el internet, más o menos basándose de una literatura de un libro de química, el color o la tonalidad que va a adquirir la col cuando se sumerja o cuando esté en contacto, más bien esa solución indicadora, con varias sustancias de diferente nivel de pH, ¿no? Entonces, ese fue el principio bajo el cual se desarrollaron algunos tiras indicadoras para poder establecer una medida aproximada del pH. Seguramente ustedes en sus clases de química ya lo habían hecho con papel tornasol o bien con estas tiras que ya se venden, que incluso el fabricante pone una escala de colores
y te dice que ya que una vez que sumerges tu tira indicadora en la solución, la retiras y la comparas con la referencia que viene en la cajita, pues ya más o menos te va a dar un aproximado del pH que pueda tener esa sustancia, ¿no? Entonces, ese fue el principio, basándonos de pigmentos vegetales que tienen esa capacidad de cambiar de color dependiendo del pH en donde se esté sumergiendo, ¿no? De hecho, algunos de ustedes, si tienen, por ejemplo, plantas en casa, hay algunas plantitas que incluso cuando dejan de tener su abono, pueden tener un color específico, pero cuando las vuelven a nutrir la tierra con algunos abonos, va a adquirir otro nivel de pH, ese medio mineral, y de ello dependerá que las flores de cierto tipo de plantas adquieran un color específico, ¿no? Entonces, para que vean, también esto tiene influencia o se ha verificado en investigaciones en biología como el pH de los suelos influye también en el desarrollo de ciertas plantas e incluso algunas pueden tener algunas variantes de coloración dependiendo del pH de ese sustrato, ¿no? Que en este caso es la tierra. Muy bien, entonces es una manera muy fácil en la que ustedes pueden hacer uso de una solución indicadora de pH, ¿no? Casera, ¿no? Pero bueno, aquí lo interesante es que conozcan las tecnologías que se tienen disponibles para medir el pH, ya sea dentro del proceso o fuera del proceso, en un laboratorio, como le llamamos nosotros, mediciones fuera de línea, offline, por el término en inglés, o estas mediciones se tienen que hacer en el proceso, ya sea colocando nuestro electrodo de pH en una tubería o bien en un recipiente de proceso, en un mezclador, en un reactor, dependiendo de las necesidades del proceso, si es que además también se va a implementar no solamente medición, sino control de esa variable, ¿vale? Ok, entonces, dentro de los primeros sistemas que se desarrollaron fue precisamente el electrodo de vidrio. A la fecha sigue siendo una tecnología muy elegible por muchos usuarios. Ajá. Vamos a encontrar electrodos de vidrio para proceso, también electrodos de vidrio para laboratorio, ¿vale? Y también podemos contar con otras tecnologías que se basan de transistores. En este caso, igual, tenemos mediciones basadas en transistores fuera de línea, que sería en un electrodo de laboratorio, por ejemplo, o bien, o mediciones en el campo, en el proceso, que se basen de esas tecnologías. Y precisamente el electrodo de transistor se le conoce como el ISFET, que proviene de sus siglas en inglés, que significa transistor de ion sensitivo al efecto de campo. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el electrodo de pH de vidrio. Muy bien, entonces, bueno, estos sistemas de medición, ambos, tanto el de transistor como el de vidrio, requieren de dos electrodos, uno de referencia y uno de medición. El de referencia principalmente va a tener dos funciones, ¿vale? Va a mantener un potencial constante con el que vamos a comparar el potencial medido con el electrodo de medición, valga la redundancia. Además de que nos va a permitir mantener, o más bien cerrar nuestro circuito de medición, ¿no? El electrodo de referencia. Esas son sus funciones, repito, mantener un potencial constante y estable con el que vamos a comparar el potencial medido por el electrodo, ya sea basado en el transistor o en el de vidrio, ¿vale? Y además nos va a permitir cerrar nuestro circuito de medición. Entonces, el electrodo de vidrio consiste en un tubo de vidrio cerrado en su parte inferior con una membrana de vidrio especialmente sensible a los iones hidrógeno. A ver, aquí vamos a hacer pausa. El electrodo, ya dijeron que es un cuerpo de vidrio, el cual posee en la punta una membrana de vidrio que es sensible a los iones hidrógeno. El electrodo hoy en día no necesariamente va a tener un tubo de vidrio. ¿Por qué? Porque esto le da cierta desventaja en cuanto a su fragilidad, ¿no? En cualquier momento, si por alguna circunstancia me descuido y dejo caer el electrodo, pues ya valió, ¿no? Se quiebra y pierde su funcionalidad. Por otro lado, hoy en día se cuentan con electrodos que pueden tener una estructura basada en un cierto tipo de plásticos, ajá, a permitir tener un electrodo más resistente, ¿no? Entonces podemos tener variantes con plásticos transparentes o bien con plásticos opacos, ¿no? Que pueden ser de diversos colores. Pero bueno, en esencia, en la punta van a seguir teniendo una membrana
ya sea plana o una membrana en forma esférica. Ya nos dijeron que esta membrana tiene la capacidad de atraer hacia ella, hacia su superficie, lo que son los iones hidronio, precisamente porque ustedes saben que el vidrio está constituido de un material denominado borosilicato, el cual tiene una carga electrostática superficial de una carga negativa, ¿vale? Entonces, nosotros sabemos que cargas contrarias se atraen, ¿vale? Entonces, como nuestra membrana tiene una carga negativa, obviamente va a atraer hacia ella los iones hidronio que están dispersos, que provienen de nuestras soluciones ácidas, ¿vale? Ya sea un ácido fuerte, que ya sabemos que se disocia totalmente, vamos a encontrar muchos iones libres, tanto iones pueden ser de sulfatos, fosfatos, puede tener iones cloruro, iones flúor libres, ¿no? Ya sabemos, pero vamos a tener una porción de iones hidronio que pueden tener atracción hacia esa membrana por las cargas contrarias, ¿vale? Y por otro lado, ¿cómo se llama? También vamos a tener ácidos débiles, que ya sabemos que aunque en una menor medida, pero también se van a disociar parcialmente, ¿no? Solamente un pequeño porcentaje de las moléculas que van a estar presentes en ese medio acuoso van a poderse disociar y estos iones libres van a empezarse a atraer nuevamente hacia la superficie. Mientras que el resto de las moléculas ya sabemos que van a permanecer unidas, pero sí se va a tener una pequeña actividad iónica que me va a permitir la movilidad de esos iones hacia la membrana. ¿Vale? Muy bien. Bien. Entonces, ya dijimos que el tubo puede ser de plástico o de vidrio, y a su vez de plástico podemos encontrar plásticos transparentes u opacos, ¿no? Muy bien, entonces ahora analizando lo que hay adentro de nuestro electrodo, pues vamos a encontrar unas soluciones que puedan estar en forma acuosa o bien en forma de gel, ¿vale? Entonces, en la parte interna vamos a tener dentro de esa membrana una solución tampón, es decir, una solución amortiguadora cuyo pH normalmente es de 7, ¿vale? Esa solución tampón de pH constante, ya dijimos que va a tener un valor de pH 7, dentro de la cual va a estar también inmersa un hilo de plata recubierto con una solución de cloruro de plata, ¿no? Cloruro de plata puede estar en forma, ya dije, de una solución acuosa o bien en forma de un gel, ¿vale? Entonces, de hecho, nosotros podemos ver si nuestro tubo es de vidrio o es de un plástico transparente, vamos a ver internamente esas soluciones, ¿vale? Y eso es lo que me representa nuestro electrodo de referencia, ese hilo de plata que está inmerso en una solución de cloruro de plata. Entonces, al introducir el electrodo en el líquido donde vamos a medir el pH, se va a desarrollar un potencial electroquímico relacionado directamente con la concentración de iones hidronio, ¿vale? Entonces, para medir el potencial eléctrico desarrollado en el electrodo de vidrio, es necesario disponer en la solución de un segundo elemento o electrodo de referencia. Aparte de cerrar el circuito, nos va a suministrar un potencial constante que sirve de referencia para medir el potencial variable del electrodo de vidrio, que ya sabemos que dependerá ese valor de la cantidad de iones hidronio que estén adheridos a esa membrana, ¿vale? Bien, entonces aquí podemos observar en este dibujo el acercamiento de lo que vendría siendo nuestra membrana de vidrio, que ya dijimos que puede ser esférica, como en este dibujo, o bien puede ser una membrana plana, ¿vale? Entonces aquí se observa que se representa la membrana de vidrio, que se traduce en inglés como glass membrane, y tenemos interno a ella una solución de referencia, que ya dijimos que es una solución cuya valor es de pH 7 y que va a proporcionarnos un potencial de referencia, además de que va a ser constante, ¿no? Y nuestro electrodo de referencia es este hilo de plata que está en contacto con nuestra solución buffer de pH 7, ¿vale? A su vez, vamos a tener esta alambre de plata con una solución de cloruro de plata que estaría en la parte superior, ¿vale? Que ya dijimos que puede estar en forma acuosa o en forma de un gel. El electrodo de referencia contiene entonces una célula interna formada por un hilo de plata, recubierto con una solución de cloruro de plata en contacto con un electrolito de cloruro de potasio, ¿sí? Que va a estar
unido. Este electrolito nos va a representar un puente salino con el que vamos a comunicar nuestro electrodo de referencia con los límites de la membrana, ¿vale? Este electrolito pasa a la solución muestra a través de una unión líquida, el cloruro de potasio. De este modo, la célula interna del electrodo permanece en contacto con una solución que no varía de concentración y que por lo tanto proporciona una referencia estable de potencial, que ya dijimos que es esta solución que está aquí interna, que es de pH de 7, ¿vale? Y que nos sirve como referente. Muy bien. ¿Sí quedó claro, chicos, cómo funciona el sistema de medición basado en el electrodo de vidrio? Sí, profesora. Sí, profe. Sí, profesora. Bien. Muchas gracias. Entonces, estas imágenes las tomé de Endres and Hauser para que ustedes vean que así como les damos aquí la teoría, también allá se las dan las capacitaciones. Entonces, aquí en este dibujo que está aquí a la derecha, nos representan una fracción de la membrana de vidrio, de una membrana además que es de tipo esférica, y que podemos apreciar como la parte interna de esa membrana, representada en color rosa, nos indican que aquí se tiene la presencia de nuestra solución de buffer de pH 7, que además, pues al tener un pH 7, pues va a tener una determinada concentración de iones hidronio de este lado, ¿no? De la parte interna. Y por otro lado, en azul nos representarían el medio acuoso al que le vamos a medir el pH, ¿no? Que seguramente por lo que se está señalando aquí es una solución que contiene ácido clorhídrico. Ya sabemos que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte que va a tener actividad iónica en donde vamos a ver independiente al ion cloruro del ion hidronio. Pero el ion hidronio a su vez se puede apreciar que se queda adherido en la parte superficial a la membrana debido a la diferencia de cargas electrostáticas, dado que nuestra membrana tiene una carga negativa y hacia ella se sentirán atraídos los iones hidronio cuya carga es positiva, ¿vale? Muy bien. Y lo que ofrece Endres and Hauser es un sistema de medición, calibración y limpieza automático de nuestro electrodo de pH, ¿vale? Entonces, aquí nosotros podemos apreciar cómo está montado nuestro electrodo directamente a un ángulo de 45 grados respecto a nuestro recipiente que está ubicado aquí a la izquierda. Podemos apreciar cómo este electrodo manda su señal hacia nuestro transmisor, que es el bloque representado en 3. Ajá. Y también tenemos una conexión hacia un gabinete que contiene elementos para activar unas bombas peristálticas que nos permiten trasladar o más bien bombear nuestras, lo que son el agua destilada que yo voy a ocupar para limpiar el electrodo y las soluciones buffer con el que voy a calibrar al electrodo en el proceso, ¿vale? Entonces, esas soluciones las vamos a bombear con esas bombas peristálticas que seguramente ya las conocen ustedes, que son unos sistemas que se basan de una manguera flexible, como la que se ocupa para dosificar el suero en los pacientes. Seguramente, si ustedes han ido a visitar a un enfermo en un hospital o bien han visto alguna película o estas series de medicina que han estado de moda muy frecuentemente, pueden ustedes observar que el suero se dosifica en por medio de una manguerita flexible transparente que se le inyecta directamente, se le suministra al torrente sanguíneo al paciente, ¿no? Pero, pues, estas bombas peristálticas tienen esa cualidad de que no van a tener contacto físico con el fluido del proceso, sino el fluido va a estar fluyendo, valga la redundancia, en esa tubería flexible y la bomba lo que va a hacer es presionar en ciertos puntos a esa manguerita de plástico para que vaya circulando por unidad de volumen ese fluido sin tener contacto con él, ¿vale? Entonces, Endres and Hauser ofrece todo un sistema de limpieza y calibración para que en el proceso tú puedas llevar a cabo esos procedimientos para mantener en buen estado nuestro electrodo. Dependerá mucho del proceso, los tiempos que ustedes señalen para realizar las calibraciones de esos electrodos y dependerá también de la marca también, obviamente, ¿no? Pero en general, el que ya tiene idea cada cuándo debemos de estar calibrando o bien reemplazando los electrodos es obviamente la gente del proceso.
Ellos ya saben, dependiendo si el proceso, vamos a manipular un fluido que tiene muchos residuos sólidos, que tiene grasas, etcétera. Ellos ya saben, de acuerdo a su uso, cada cuándo se tiene que estar calibrando ese electrodo, cada cuándo se tiene que estar limpiando, incluso cada cuándo hay que reemplazar. Los electrodos, muchachos, sean de transistor o sean de vidrio, se consideran un material que es consumible. Hay algunos electrodos de vidrio que entregan mediciones estables por un cierto periodo de tiempo, pero no son eternos, ¿no? Pueden durarnos dependiendo si estamos exponiéndolos en procesos muy sucios, en donde dijimos que va a haber sólidos, va a haber grasas, etcétera. Puede durarles hasta un año, ¿no? Por ejemplo. Pero si vamos a estar realizando mediciones de pH en medios muy limpios, como puede ser agua, que vamos a suministrar a una caldera, pues obviamente esa agua tiene que estar limpia, ¿no? Libre de sales, libre de oxígeno, etcétera. Pero bueno, si vamos a tener a nuestro electrodo en ese tipo de procesos limpios, por así decir, con agua limpia, pues a lo mejor te puede durar un poquito más de tiempo ese electrodo porque no va a estar en contacto con esa suciedad que pueden tener otros procesos, ¿no? Y en este caso puede durarte 2, 3 años, incluso los de transistor te los diseñan más robustos para que puedan aguantar hasta unos 4 años, ¿no? Por ejemplo. Pero definitivamente hay que programar la compra de estos sensores porque se pueden dañar en cualquier momento por la naturaleza de los fluidos del proceso, ¿vale? Entonces no hay una regla, no hay nada por escrito, todo dependerá del proceso, dependerá mucho del usuario que ya sabe qué es lo que le adolece al proceso, que sabe que por la naturaleza de los fluidos hay que hacer reemplazo de varios sistemas de medición. Bueno, pues entonces el electrodo de vidrio o de transistor también ya sabemos que es un material que se considera consumible y hay que estarlo reemplazando cada cierto periodo de tiempo. De hecho, ahí les pongo un dibujo precisamente que tomé de la compañía Endress & Hauser, donde podemos observar arriba de donde estaba nuestra membrana un electrodo de vidrio con una conexión que es plug and play, casi, porque incluso no es necesario retirar toda la sonda para hacer la limpieza y la revisión del electrodo, sino simplemente lo desconectas y ellos manejan unas tecnologías de transmisión basadas en señales inductivas que permiten que solamente retires al electrodo cuando a lo mejor hay que verificar si está bien, si está funcionando bien, si es incluso como les comentaba yo que los tubos pueden ser transparentes, podemos observar incluso si ya hay desgaste o ya se está acabando la solución interna de cloruro de plata para poder reinyectar, porque eso es lo que también se puede hacer, hay que darle mantenimiento a estos electrodos y hay que verificar su estado, ¿no? En general, pero bueno, ellos ofrecen la posibilidad de que lo desconectes, puedas hacer sus labores de limpieza, revisión, etcétera, rellenado de soluciones y volverlo a conectar al proceso sin posibilidad de que tengas que volverlo a configurar. Nuevamente el sensor será detectado por el sistema de medición y continuará las lecturas dentro del mismo, ¿no? Muy bien, entonces este sistema de medición basado en el electrodo de vidrio se basa de la resolución de la ecuación de Nernst, en donde nos mencionan que el potencial o la FEM desarrollada en el electrodo de referencia depende de los siguientes parámetros. Entonces, aquí nos colocan el potencial representado con una E, R mayúscula, para nosotros aquí y en China y en todos los puntos del planeta, la R mayúscula me representa la constante de los gases ideales, la T mayúscula me representa temperatura y F es el número de Faraday, ¿vale? Obviamente, al igual que la constante de gases ideales, el número de Faraday hay que elegir el valor que me permita manejar de manera consistente las unidades para que esa relación RTF me dé un valor en tensión, ¿no? Ya sea en milivolts o dependiendo de los valores que ustedes elijan de R y de F. Por otro lado, esa relación la multiplicamos por el logaritmo de la concentración de iones hidronio exteriores al electrodo, es decir, la concentración de iones hidronio que están dadas por el medio al que le vamos a evaluar el pH y la concentración de iones hidronio que están internas en nuestro electrodo, que ya dijimos que depende de la solución que está interna, que sabemos que su valor de pH es de aproximadamente 7. ¿Vale? Entonces, ese potencial desarrollado en el electrodo va a ser equivalente a menos RT entre F multiplicado por el pH.
¿no? De tal manera que ya de aquí nosotros acabamos de detectar o de percatarnos que la medida está sujeta a las variaciones de temperatura, por lo que se deberá de implementar el sistema de medición con una compensación de la misma, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo tener una solución que esté en estado líquido a una temperatura de 0 grados Celsius y me entregue una lectura de ese electrodo de equivalente a 54.2 milivolts. Sin embargo, simplemente a esta solución, sin agregarle absolutamente nada, simplemente calentándola, le vuelvo a medir el pH, puedo tener unas variaciones considerables. Aquí nos señalan que si la calentamos esta solución a 100 grados Celsius, me puede estar dando una lectura el instrumento de 74 milivolts, ¿no? Por cada unidad de pH. Entonces, esto quiere decir que el potencial cambia con la temperatura y por cada unidad de pH, por lo que hay que considerar la compensación automática de la misma para que se reporte a los 25 grados Celsius que ya dijimos que se tiene que hacer ese reporte y además la medida esté sujeta solamente a las variaciones de la concentración hidróneo y no a la temperatura. ¿Vale? Muy bien. Ahora, el sistema de transistor de efecto de campo es un sistema que trabaja de una manera muy parecida a lo que acabamos de estudiar con el electrodo de vidrio. Es decir, también vamos a contar con un electrodo de referencia y también con una membrana que es selectiva y que atrae hacia su superficie a los iones hidróneo. En este caso, esta membrana está colocada aquí en la puerta de nuestro transistor, que en vez de tener el contacto metálico va a tener una película de nitruro de silicio que tiende a atraer hacia su superficie a los iones hidróneo por su carga que tiene, ¿no? Que dijimos que son cargas negativas, pero por esa naturaleza atrae hacia ella, hacia esa parte de esa membrana, a los iones hidróneo. Entonces aquí podemos observar del lado izquierdo el electrodo de referencia, observamos el punto de lo que vendría siendo el drenaje, el sustrato y la fuente de nuestro transistor. Entonces, con este electrodo, la variación de la concentración de iones proporciona el potencial variable de puerta para controlar la conductividad del canal del transistor. En lugar del contacto metálico usual, la puerta de un ISFET está recubierta con una capa de aislante de nitruro de silicio, que se representa su símbolo o su fórmula química con Si3N4. Este material de nitruro de silicio tiene la particularidad de atraer hacia ese material los iones hidróneos, ¿no? En este caso, la disolución del analito que contiene iones hidróneo está en contacto con esta capa aislante y con nuestro electrodo de referencia. La superficie del aislante de la puerta funciona muy parecido a la superficie de un electrodo de vidrio. Los protones procedentes de los iones hidróneo de la disolución son absorbidos en la película de nitruro de silicio. Cualquier cambio en la concentración de ion hidróneo de la disolución provoca un cambio, obviamente, en la concentración de los protones absorbidos y, por lo tanto, el cambio de la concentración de protones da origen a un cambio del potencial electroquímico entre la puerta y la fuente, lo que a su vez hace que varíe la conductividad del canal de nuestro transistor. ¿Vale? Entonces, de esa manera, de una manera muy análoga, trabaja el transistor como la membrana de vidrio que acabamos de estudiar. Solamente que nuestro transistor va a tener, en vez de una membrana de vidrio, vamos a tener una membrana de nitruro de silicio. ¿Vale? Bien, hay que hacer una puntualidad en particular respecto a los dos sistemas de medición. El electrodo de vidrio, muchachos, es un sistema de medición que debe de garantizar siempre mantener hidratada la membrana. Cuando ustedes compran un electrodo de vidrio, van a ver que viene con un frasquito con una solución de almacenamiento en donde nos garantizan siempre mantener hidratada la membrana. Si nosotros estamos haciendo la revisión y nos vamos a comer y dejamos ahí el electrodo expuesto al aire, el electrodo de vidrio, puede tener un daño irreversible. Puede que funcione bien a lo mejor si la vuelves a la membrana a guardar, a hidratar y demás. Puede que te dure, pero mucho menos, derivado a que ese daño de la deshidratación provoca que se pierda funcionalidad en la membrana. Entonces, este electrodo a lo mejor en vez de durarte 2 años, te va a durar unos meses porque
la deshidratación es el peor enemigo de la membrana de vidrio, ¿vale? Si ustedes van a estar trabajando, midiendo el sensor, si se van a ir a comer, mínimo traten de mantener guardado en su reservorio a la membrana para que cuando regresen continúen con las labores de revisión, limpieza, calibración, lo que le vayan a hacer al electrodo. No podemos estar guardando tampoco los electrodos en cualquier posición. Si los vamos a tener almacenados, porque no los vamos a ocupar de momento, prohibidísimo dejarlos de cabeza, porque cualquier espacio de aire que deje expuesta la membrana, ya dijimos, puede provocar un daño irreversible en ella y va a perder su funcionalidad, ¿vale? Mientras que los electrodos basados en transistores no son de tanto cuidado. Estos sí los puedes dejar guardados en seco y no pasa nada. De hecho, ni siquiera tienen un capuchón o una tapita como los otros electrodos, ¿no? Entonces hay que darle los cuidados de limpieza, obviamente, calibración, pero son un poco más robustos en cuanto a su diseño, ¿vale? Muy bien. La calibración hay que hacerla en cada ciertos espacios de tiempo. Realmente les digo, no hay una regla escrita que te establezca una recomendación particular. Todo dependerá mucho de tu proceso. Si vamos a manejar soluciones muy sucias, pues obviamente vamos a tener que calibrar a lo mejor cada 3, 4 semanas. Si vamos a tener un electrodo trabajando en un medio muy limpio, como puede ser agua, que esté en un proceso de purificación o un tratamiento, pero que el agua prácticamente está limpia, que vamos a alimentar a lo mejor para una caldera, qué sé yo, pues a lo mejor ahí el espacio de calibración puede dar pauta a una revisión cada 6 semanas, cada 8 semanas, pero mucho depende del proceso, ¿vale? Por otro lado, normalmente debemos de calibrar a 2 puntos, es decir, vamos a ocupar 2 buffers. Podemos ocupar una combinación de buffer, por ejemplo, ustedes pueden ver ahí que hay de 10, 7 y 4. Podemos ocupar una combinación para calibrar de 10 y 7. Cuando el pH en tu proceso se mueva a la región alcalina, ¿vale? Si en tu proceso el pH va a estar variando hacia una región ácida, obviamente la combinación de buffer para calibrar esos electrodos debe de ser el de pH 7 con pH 4, ¿vale? Entonces ya saben ahorita ustedes el criterio que van a ocupar para la adquisición de los buffers. Repito, si el pH en el proceso se mueve hacia la región alcalina, vamos a ocupar la combinación pH 10, pH 7, ¿vale? Y si se mueve hacia la región ácida, vamos a emplear mejor la combinación de buffer de pH 4 y pH 7. ¿Vale? Muy bien. Hay fabricantes nacionales, hay fabricantes extranjeros, hay soluciones de buffer que pueden mandar a traer de alguna compañía química alemana y que a lo mejor el litro le sale, no sé, en 1,000 pesos, 1,200. Pero pueden encontrar también un fabricante nacional que les venda un buffer con las mismas características, pero que aquí lo puedan conseguir en, no sé, en 200, 300 pesos, pues todo dependerá también de tu poder adquisitivo como empresa, si puedas elegir una marca u otra, o incluso en la confiabilidad, ¿no? Que tengan esos fabricantes respecto a ese tipo de soluciones, porque si están mal elaboradas, si traen algún defecto en su elaboración, estas soluciones pueden afectar la calibración y por lo tanto tus mediciones, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado a quién se le compra también esas soluciones. No nos podemos ir porque me salga más barato va a ser mejor o porque sea más cara va a ser mejor, ¿no? Todo dependerá de tu experiencia y las recomendaciones que te puedan dar los usuarios, ¿no? Los que van a estar manejando los electrodos. Y se fabrican incluso con colores específicos para que no los confundas. Para cuando vamos a hacer una calibración, muchachos, hay que tener muy en cuenta que el material que vamos a ocupar, llámese vasitos, llámese pisetas y todo lo que vaya a estar en contacto con la limpieza de los electrodos, tiene que estar perfectamente limpio, valga la redundancia. Todo tiene que estar perfectamente limpio. No nada más vamos a lavar los vasitos con jabón y mucha agua, ¿no? De hecho, ustedes saben que aunque se haya lavado perfectamente un vasito, pues va a tener residuos de jabón si no se lavó de manera correcta, o incluso puede tener el agua con el que lavamos el material, minerales, ¿no? Que puedan quedar adheridos en todo el vasito.
Entonces, antes de secarlos, muchachos, hay que lavarlos con agua destilada perfectamente. Vamos a darle un último enjuague, vaya, a esos materiales que vamos a ocupar para calibrar los electrodos. Vamos a darles un último enjuague con agua destilada, los ponemos a secar, así al aire directamente o bien en una estufa. Y después, ahora sí, ya perfectamente limpios, vierto una porción de buffer. Ustedes pueden ver en el vasito que está hasta abajo, en color, se ve un líquido rosa, que es el buffer de pH 4. Ven que la altura del buffer es muy limitada, ni siquiera se necesita llenar medio vaso, ¿no? Con que tengas una altura que te mantenga inmersa la membrana, con eso es suficiente. Puede ser una altura de 1 o 1,5 centímetros, cuando mucho, ¿no? Y vamos a tener también la precaución de que solución que yo retire del frasquito no la voy a regresar, sino la voy a tirar, porque puede contaminar al resto de tu solución buffer. Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, muchachos, porque una buena práctica me va a permitir tener electrodos perfectamente bien calibrados. Si yo me equivoco en uno de los pasos, puedo poner en riesgo todo el procedimiento de calibración, ¿vale? Muy bien. Entonces, ya dijimos que con que tengamos una altura de buffer de pH de cualquiera que los que ocupemos en una altura de 1 a 1,5 es suficiente, ¿no? Con que esté perfectamente saturada en el líquido inmersa, vaya, esa membrana es suficiente, ¿vale? Muy bien, entonces, ya dijimos que los buffers van a estar en diferentes colores. Aún así, te recomiendo mucho que etiquetes los vasitos para que no te vayas a equivocar, porque, por ejemplo, podemos tener un vasito para lavados, que si no lo etiquetas, lo puedes confundir con agua destilada. Entonces, ojo, ¿no? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con todos los materiales que vamos a ocupar. También, no sé si alcancen a observar en la fotografía que está en la parte superior, hay una solución de almacenamiento, ¿no? Que se traduce ahí como storage solution. Entonces, esta solución de almacenamiento es la que vamos a ocupar para cuando no ocupes el electrodo, cuando no lo vayas a emplear, pues lo regreses a su frasquito y introduzcas un volumen específico de esta solución de almacenamiento. Si nosotros ya dijimos no guardamos de manera correcta el electrodo, puede perder su funcionalidad y olvídate, hay que volver a comprar otro. Y estos instrumentos, muchachos, no son nada baratos. Ustedes pueden pedir una cotización en este momento con Endres o con otro fabricante y pues más o menos andan rondando en alrededor del conjunto transmisor electrodo en cerca de unos 30,000 o más, ¿no? Si es para proceso. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo los tratamos, cómo los cuidamos. Y, por ejemplo, la solución de almacenamiento es otro material consumible que hay que considerar en las compras, si es que tú eres el encargado de darle mantenimiento a estos sensores, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a lavar el electrodo? Bueno, ahí les ponemos una imagen de una práctica en donde el electrodo, pues es todo el cuerpo que está representado en un tubito amarillo. De hecho, ven a la parte de la mitad, vemos una tapita que es precisamente roscada, en la que se debe de guardar el electrodo una vez que se deja de ocupar, ¿vale? Entonces, el frasquito se dejó a un lado, nada más que no se ve, pero pues una vez que retiramos al electrodo de su solución de almacenamiento, hay que lavarlo perfectamente con agua destilada. Esa agua destilada la vamos a suministrar, por ejemplo, con ayuda de una piseta, que es un material, es un frasquito de plástico que es flexible, y que simplemente presionando vamos a estar suministrando el agua hacia nuestro electrodo y vamos a recibir esas aguas de lavado en un vasito, ¿no? Que ya dijimos que vamos a etiquetar para no confundirlo. Entonces, ya que lavamos perfectamente bien con bastante agua este electrodo, ahora sí vamos a tomar un pañuelo. Vamos a suponer que este es mi electrodo. Voy a tomar con un pañuelo el electrodo y voy a secar el exceso de agua sin frotar. Porque recuerden que la membrana tiene una determinada carga electrostática y que la fricción puede afectar la funcionalidad del electrodo. Entonces es suficiente con que le demos ahí unos ligeros toques al electrodo para retirarle el agua y ahora sí, ya que está limpiecito, lo sumergimos en nuestra solución de calibración. Por ejemplo, podemos comenzar con pH 4, ¿no? Entonces ahí sumergimos el electrodo, no vamos a hacer la calibración de manera inmediata, hay que esperar a que la lectura se estabilice, porque hay que darle un tiempecito a que esos iones hidronio lleguen a la membrana, no es un proceso inmediato, ¿no? O sea, hay que darle un par de segundos a que se estabilice la señal en nuestro medidor o bien en el transmisor, y ya que más o menos tenemos una lectura
relativamente estable. Esto puede tardar de unos 5 a 10 segundos aprox, 15 segundos en algunos casos. Y ya que vemos que ya no cambia, entonces ahora sí, en el menú buscamos las funciones de calibración, pulsamos el buffer de pH 4, ya todos los medidores y los transmisores vienen configurados para los procedimientos de calibración, por lo que ya tienen preestablecidos los valores que corresponden al buffer de pH 4, 7 y 10, dependiendo del modelo y del electrodo que estén ocupando, ¿vale? Entonces, ya que dijimos se mantiene estable la lectura, ahora sí buscamos la tecla de calibración, damos el enter en el buffer que nos indique el valor que corresponde en este caso a pH 4, esperamos a que se estabilice la señal y ahora sí, lo retiramos, lo volvemos a lavar con bastante agua, secamos y ahora vamos a sumergirlo en el buffer de pH 7, que sería nuestra solución en color amarillo. A veces viene en color amarillo, no necesariamente tienen un color, depende del fabricante, ¿no? Muy bien, entonces sumergimos en pH 7, esperamos a que se estabilice la lectura. A veces, sin querer, ya nos da directamente el valor en 7, pero hay que guardar ese valor. Entonces pulsamos buffer pH 7, entonces ya con eso el medidor tiene la señal y el potencial que corresponde a los referentes, que en este caso son nuestras soluciones de calibración, y ya con eso se considera que se ha calibrado nuestro electrodo, ¿vale? Entonces sacamos, lavamos con agua, secamos ahora con el pañuelo, y ahora sí, ya está listo nuestro electrodo para regresarlo al proceso, o bien para poder medir las muestras que se vayan a medir dentro del laboratorio, ¿vale? Las soluciones de calibración, muchachos, vienen con su certificado, en donde el fabricante incluso te señala las variaciones que se pueden tener con la temperatura. Te puede reportar el pH de la solución, por ejemplo, de pH de 4. Te dice, ¿sabes qué? Solución de calibración te va a dar un pH de 4.01 a una temperatura de 25 grados, por ejemplo. Pero puedes tener un valor de 4.02 con una temperatura de 30 grados. O bien te puede dar 4.0 a una temperatura de 20 y así sucesivamente. Te da mínimo unas 4 lecturas de temperatura para que tú verifiques, de acuerdo a la temperatura a la que se esté haciendo la medición, el valor que va a corresponder a ese pH, ¿no? Y de acuerdo a esa solución de calibración. ¿Vale? Entonces, la calibración de un sensor de pH es esencial para toda aplicación, ya que al tener mediciones confiables se reduce el error y obviamente aumenta la calidad del proceso en cuestión, otorgando además resultados óptimos. Para ello se preparan, o más bien se ocupan soluciones de calibración, que ya dijimos que se les llama soluciones buffer o también llamadas soluciones tampón o amortiguadoras, porque precisamente están preparadas con ciertos componentes químicos, muchachos, que pueden amortiguar un poquito alguna ligera variación que se presente en la medición, ya sea por una mala limpieza del electrodo o una mala limpieza incluso de los recipientes que se ocuparon para calibrar. Aún así, siempre hay que cuidar muchísimo la limpieza, ya dijimos, de los materiales que vamos a ocupar, y nunca se deben de lavar con agua corriente, siempre debe ser con agua destilada para evitar deposición de sales en la membrana, ¿vale? Entonces ya dijimos que se emplean esas soluciones de buffer o tampones porque amortiguan un poquito las ligeras fluctuaciones por concentración de iones hidrógeno o hidroxilo que pueda tener el sistema de medición por una mala práctica en la limpieza del electrodo o de los recipientes que ocupamos para la calibración, ¿no? Entonces, son soluciones de referencia certificadas trazables a patrones de referencia de laboratorios nacionales de metrología, quienes disponen además de patrones de referencia primarios, trazables al sistema internacional. Normalmente estas soluciones se encuentran en 3 valores, pH 4, pH 7, pH 10. Hay algunos fabricantes que yo me he encontrado que tienen pH incluso de 9, ¿no? Pero dependerá del proceso el que tú puedas elegir la pareja de buffer que te va a permitir llevar la calibración en 2 puntos, ¿vale? ¿Dudas, muchachos? ¿Está claro? ¿Vamos bien? Ustedes díganme, ¿eh? Yo tengo una duda, profesora. ¿Uh? Ya que se realizó la calibración y la limpieza del sensor de pH, estos residuos o
la solución que se utilizó, ¿hay un proceso o protocolo para el desecho de la solución o puede vertirse en el sistema de alcantarillado? Ok, por ejemplo, el agua de limpieza, es así, la podemos desechar, no pasa nada. El buffer, por ejemplo, hay empresas que empiezan a colectar sus residuos porque a su vez, ya que emplean varias soluciones o agentes químicos para otros procedimientos, por ejemplo, para la limpieza, qué sé yo, ellos sí suelen confinar los materiales para que otras empresas que se dedican al tratamiento de esos materiales pues hagan un uso específico, o más bien les den un tratamiento que nos permita después desecharlos, ¿no? Porque definitivamente el manejar muchas soluciones de ácidos y bases pueden incluso afectar la cañería, ¿no? Todas las tubería que va a direccionar esos desechos hacia otros puntos, incluso hacia las plantas de tratamiento. Entonces hay que tener cuidado. Y en este caso, lo más recomendable sería que el buffer, en primera ya dijimos, no lo vamos a regresar al frasco porque podemos contaminarlo, sino hay que, el buffer una vez se ocupa, se tiene que desechar en un recipiente en donde colectamos nuestros residuos para que después se contrate una empresa que recoja esos residuos y les dé un tratamiento específico. ¿Sí quedó claro, chicos? Sí, profesora, gracias. Muy bien. Perfecto. Ok. Entonces, la vez pasada, ¿se acuerdan que hicimos unos problemas? Y que yo les dije, ok, si no, el fabricante les entrega a tiempo un buffer y ustedes tienen la incertidumbre si un sensor está funcionando o no, pues una medida rápida que pudieran hacer es irse a comprar a una tiendita o a la cocina o al comedor de la empresa, conseguir una botella de vinagre y hacer una medición, ¿no? Ya sabemos que el vinagre es un producto estandarizado que nuevecito posee 5% de ácido acético, ¿no? Obviamente, si ocupamos una botella usada, pues el ácido acético es volátil y se puede ir perdiendo con el tiempo. Entonces, lo mejor es hacer esta prueba con un frasco de vinagre nuevecito, mides y te debe de dar aproximadamente 2.4. Nosotros ya hicimos el cálculo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que debemos de hacer de manera protocolaria para revisar si un electrodo funciona o no? Bueno, eso sería una prueba rápida si no tienes buffers, ¿no? Y si te tardan en llegar un día o dos, pues bueno, puedes hacer mientras tu pruebita con vinagre y no pasa nada, ¿no? Ya, si el valor te sale de 5 o te sale de 0, pues algo está sospechoso en ese electrodo, está dando una lectura incorrecta. Si te da un valor cercano a 2, quiere decir que está funcionando bien tu electrodo, nada más hay que corroborarlo con tus soluciones de calibración. Muy bien, entonces, ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, la práctica que se recomienda hacer es calcular el porcentaje dependiente de ese electrodo. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, antes de que anoten esta fórmula, vamos a entender qué es lo que nos representa esta gráfica. ¿Vale? Entonces, en esta gráfica se representa la calibración del electrodo de pH, en donde vamos a observar que en el eje de las X vamos a representar la escala de pH. Si ustedes se fijan aquí, por ejemplo, para esta marca que es HANA, empiezan su grafiquita en el valor de 3, luego sigue 4, 5, 6 y el punto central o el origen es el pH de 7, ¿vale? Luego se salta a 8, 9, 10 y llega hasta 11, ¿vale? Entonces, fíjense, ahí en el eje de las X dijimos está el valor de pH más o menos casi en toda la escala, ¿no? Y en el eje de las Y me representan la tensión medida, ¿no? Dependiendo del medio en donde se haya sumergido ese electrodo, ¿vale? Entonces, ustedes pueden observar dos líneas. Una me representa el comportamiento de un electrodo nuevecito o un electrodo ideal, un electrodo perfecto, le llaman. Y el número 2 me representa a lo mejor un electrodo que ya ha estado trabajando en campo y que ya lleva meses trabajando y tiene una ligera desviación de lo que es la idealidad de las mediciones con un electrodo nuevecito, ¿vale? Fíjense ahora, observemos la línea que está punteada, ¿vale? Entonces, fíjense, cuando yo tengo inmerso mi electrodo nuevecito
en un buffer, por ejemplo, de 7, díganme qué tensión me debe de entregar cuando está nuevecito. ¿Cuál es el potencial desarrollado? Cuando estamos sumergiendo el electrodo en el buffer de 7. ¿Cero, profesora? Cero. Ahí está, ¿no? Estamos viendo que ahí precisamente cruza en el origen. Es 0. ¿Y por qué 0, muchachos? ¿Porque es neutro? Exactamente, porque es neutro y porque recuerden que en la parte interna de la membrana, ¿el buffer de qué pH es, muchachos? Acuérdense que del lado de la membrana internamente hay una solución de referencia. ¿Qué pH tiene esa solución de referencia? 7. Exactamente, tiene un valor de 7. Aquí lo estamos observando, ¿no? Esta solución interna que está dentro de nuestra membrana es de pH 7, que dijimos que nos va a servir como referencia. Si nuestro medio tiene un pH de 7, porque estamos sumergiendo esa membrana en un buffer de 7, pues obviamente no va a haber una diferencia de potencial, ¿no? Vamos a tener un valor de 0. ¿Por qué? Porque tenemos un mismo valor o concentración de iones hidronio, tanto del lado externo como del lado interno. ¿Vale? Entonces, por eso ahí podemos observar en nuestra grafiquita, perdón, ya me fui hacia atrás. Podemos observar en la grafiquita que en el origen está el valor de pH 7, porque ya sabemos que internamente tenemos una solución de referencia de pH 7. Entonces, pues ahí el potencial medido o desarrollado va a ser de 0, porque tenemos la misma concentración de iones hidrógeno por dentro que por fuera. ¿Vale? Sin embargo, cuando sumergimos el electrodo ideal en un pH de 4, ¿cuál sería el potencial medido, muchachos? Buffer 4. 177.48 milivolts. Correcto. Eso es lo que me daría cuando ustedes le movieran al transmisor. ¿Cuál es ¿cómo se llama? La tensión, medida. Pues eso sería la que correspondería cuando estamos, sumergiendo a ese electrodo en un pH 4. 177 milivolts me daría, ¿no? Y si lo sumergimos en la solución de pH de 10, ¿cuánto nos daría la tensión, muchachos? Menos 177.48. Menos 178, 77 o 48 milivolts me daría, menos, ¿no? Porque incluso es particular aquí, el eje de las Y, muchachos. En la parte superior me muestra los valores negativos, que va de los saltos de 59.16 en cada separación, y hacia abajo se va hacia el lado positivo, ¿no? Lo contrario a lo que nosotros estamos acostumbrados, esta escala está invertida, ¿no? En la parte superior tenemos los valores negativos y en la parte superior los positivos, ¿vale? Entonces, esto depende del diseño, obviamente, del fabricante, y aquí nos señala precisamente que cada salto equivalente a un cambio en una unidad de pH tiene un valor de 59.16 milivolts. Entonces, ahora, si observamos la ecuación, nos dice que el porcentaje dependiente va a ser igual a la diferencia en milivolts que se presenta por cada unidad de pH, dividido entre una constante que en este caso, por el diseño del electrodo, se dice que se ha diseñado de tal manera que cada salto en unidad de pH sea el equivalente a un valor de 59.16 milivolts. Esa relación la multiplicamos por 100 y me va a dar un porcentaje dependiente. ¿Vale? Muy bien, anótenlo y ahorita discutimos lo que sucede con el electrodo número 2. Anoten la ecuación. Porque ahorita vamos a hacer un ejercicio para que quede plenamente claro.
Listo, profe. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a ver qué pasa con un electrodo que ha estado trabajando y que ya lleva tiempo en el proceso. Vean cómo puede tener una ligera desviación de lo que es la idealidad de un electrodo nuevecito, ¿no? Entonces, indíquenme, por favor, qué tensión medida tendríamos cuando sumergimos ese electrodo número 2 en un pH de buffer 7. Tenemos un poco menos de 59.16 milivolts. Así es, tenemos un valor ligeramente menor a 59.16 cuando tiene un pH de 7. Y cuando lo sumergimos en en la solución de pH 10, muchachos, ¿cuánto me da el valor? Aprox. Menos 118.32 milivolts. Muy bien. Exactamente. Entonces, cuando ahora sumergimos en el buffer de pH 10 y observamos la tensión desarrollada por el electrodo, vemos que nos daría un valor de menos 118 aprox milivolts, ¿no? Entonces, esto quiere decir que ya hay una desviación de lo que debería de reportarme el electrodo. Y por eso es muy, muy importante que este protocolo lo apliquen para verificar si un electrodo sigue funcionando bien o no. Lo ideal es que el porcentaje dependiente me dé 100%. Si me da un valor, por ejemplo, por arriba del 90%, todavía podría ser relativamente aceptable, pero ya un valor más abajo, entonces sí podría ser un motivo y un criterio para poder desechar ese electrodo, ¿vale? Porque ya se agotó su vida útil, porque ya dio lo que tenía que dar, por más de que ya rellené mis soluciones internas, por más de que yo estuve limpiando y calibrando el electrodo, no me da otras lecturas, bueno, pues entonces quiere decir que ya hay algo que me está dando este criterio más bien me está dando la pauta para poder reemplazar ese electrodo de manera inmediata, ¿vale? Entonces, ojo, ya saben ustedes que este procedimiento hay que aplicarlo, por lo que siempre hay que tener a la mano siempre sus soluciones de calibración a pH 4, pH 7 y pH 10, ¿vale? Para poder calibrar tu electrodo por procedimientos normales en planta, ya dijimos, vamos a ocupar normalmente 2 puntos, pero para hacer esta prueba necesitamos los 3 buffer, ¿vale? Entonces hay que tener en stock, en almacenamiento, pH 4, pH 7 y pH 10 para este procedimiento de revisión del estado del electrodo. Ya sea de transistor o de vidrio, vamos a aplicar el mismo protocolo, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a hacer un ejemplo. Fíjense, pónganme atención y ahorita apunta, ¿vale? Entonces, fíjense, el electrodo 1 dice genera menos 15 milivolts cuando se sumerge en pH 7 y más 160 milivolts cuando se sumerge en un pH de 4, ¿no? 4.0. Entonces, vean, hay que aplicar una diferencia absoluta en tensión, ¿no? Que en este caso sería, vamos a restar el valor 2, que sería el del pH de buffer 4, menos el valor de la tensión en el punto 1, que sería con 7, ¿no? Entonces, más 160 milivolts menos 15 milivolts, aplicando las leyes de los signos, sabemos que esta diferencia nos da más 175 milivolts. Este valor de la diferencia absoluta es ese delta MB que ustedes anotaron en la ecuación anterior, ¿no? Entonces, esa diferencia dijimos que es de más 175 milivolts, que lo vamos a dividir este valor entre 3 unidades de pH. ¿Por qué 3 unidades de pH? Porque los buffer que estamos ocupando para este análisis fue el buffer de pH 7 y pH 4, y la diferencia de pH entre estas soluciones da de 3, ¿no? 7 menos 4 me da 3. Por eso ahí registramos el valor de 3, ¿vale? A su vez, esto lo vamos a dividir entre nuestra constante que se da por parte del fabricante por el diseño de tu instrumento, que en este caso el electrodo se diseñó de tal manera que cada salto de pH va a ser equivalente a una magnitud de 59.16 milivolts. Entonces, por eso en la fórmula acá se los puse como una constante, ¿vale? Entonces, esa relación la calculan y la multiplican por 100.
Ajá, si ustedes dividen 175 milivolts entre 3, te da de 58.33. Y ya nada más eso lo divides entre nuestra constante, que es 59.16. Y ahora sí, nos multiplicamos este dato por 100 y me da 98.6. Lo ideal es de que me dé el 100%, pero obviamente sabemos que va perdiendo su funcionalidad del electrodo con el paso del tiempo. Aunque rellenes tus soluciones, aunque lo estés limpiando y calibrando constantemente, va a llegar un punto en que ya no se va a poder mover de ciertos valores y puede ser un criterio de desecho, para desechar ese electrodo, este porcentaje dependiente, ¿vale? Aquí me da de 98.6, lo que está bastante decente todavía, para poder mantener ese electrodo trabajando un rato, ¿vale? Ok, entonces copien el cálculo y ahora después ustedes van a resolver lo que pasa con el electrodo 2, ¿vale? Entonces primero copian lo del electrodo 1, copian el electrodo 2 y hacen su cálculo para que me indiquen qué porcentaje dependiente se tiene ahora con el electrodo número 2, ¿vale? Entonces, a ver, tomen nota. Ustedes me avisan. Hi, I'm Tim Berglund with. No sé si alguien se equivocó o alguien levantó la mano. Ah, ok, ya Emiliano nos está reportando un valor de 81.69, al igual que Arturo. Muy bien, ¿cómo van los demás? ¿Sí obtuvieron el mismo valor? Sí, profesora, dio el mismo. En mi caso, Muy bien. no sé los demás. Perfecto, muy bien. Ahora reflexionemos. ¿Qué opinan respecto al electrodo 2? Y hay que cambiarlo. Muy bien, ya nos está dando valores muy fuera de lugar, ¿no? Ya la desviación de la idealidad está bien marcado y por eso tenemos un valor de 81.7 aprox, ¿no? Entonces, esto ya puede ser un motivo para reemplazar ese electrodo, dado que ya dio todo lo que tenía que dar. Y bueno, pues así es la manera en la que ustedes van a revisar el electrodo del pH y van a dictaminar si sigue funcionando o si de plano hay que reemplazarlo. Les digo, normalmente si los valores están por arriba del 90%, todavía se considera decente. Si tu proceso es muy estricto y depende del pH, los parámetros del proceso en sí, incluso un 95% sería el valor que deben de estar buscando por a lo mucho, ¿no? 95% dependiente o bien hasta 90% todavía puede ser algo todavía aceptable, pero ya por debajo de 90 no, ya está muy desviado y hay que hacer el reemplazo, ¿vale? ¿Sí quedó claro, chicos? Sí, profe. Muy bien, ya para finalizar vamos a terminar con esta diapositiva.
Aquí en la parte de la izquierda podemos observar un electrodo de laboratorio. Ajá. De hecho, les comentaba yo que eran de vidrio normalmente, pero bueno, para los usos rudos que luego les damos en los laboratorios, pues incluso en los procesos ya pueden ver ustedes que puede haber modelos con cuerpos de plástico. A veces el plástico puede ser transparente, como la fotografía que les enseñaba yo aquí, que es un plástico amarillo transparente en la que pueden ver el nivel de las soluciones. O bien pueden ser plásticos opacos, como este del proceso, que es un electrodo de pH de vidrio, es en color negro, ajá, y viene con su conjunto transmisor. El transmisor incluso, la carátula pueden observar el valor de pH con 2 dígitos después del punto, viene marcada la fecha, la hora en la que se hizo esta medición, la temperatura que obviamente se debe de reportar, ya dijimos, el valor de pH a 25 grados Celsius, y el valor que corresponde a la señal de salida a 9.1 miliamperes. Ajá. De acuerdo a la escala de pH, muchachos, y a la magnitud de la señal de salida del transmisor de 4 a 20 miliamperes, díganme cuánto nos estaría dando un valor de pH de 14 y un pH de 0, muchachos, en la señal de salida del transmisor. Si ya dijeron que con pH 4.5 te da 9.1 miliamperes, díganme ustedes cuánto de señal de salida me daría una solución de pH 0 y una de pH 14. Pues para un 0 no serían los 20 miliamperes. A ver, chequen, reflexionen. Para 0 serían 4 miliamperes, profe. Correcto, exactamente. Para una solución de pH 0 me va a dar la señal de salida 4 miliamperes. Y para pH 14 ya serían los 20. Exactamente. ¿Vale? Entonces, para que ustedes vean que a la hora de revisar el transmisor, a la hora de configurar que el indicador me deje la señal de salida, pues así ustedes observarían esos valores, ¿no? Ahí en el menú del transmisor ustedes pueden buscar las funciones para calibrar y llevar a cabo el procedimiento así como lo describimos, ¿no? Yo espero que si regresamos en noviembre, muchachos, a los laboratorios, pues puedan ustedes hacer sus calibraciones con los transmisores que tenemos ahí de proceso, ¿vale? Muy bien. En la parte superior está representado un sensor basado en tecnología de transistor, el cual nos ofrece aproximadamente una vida útil de 500 lecturas, más o menos, o el equivalente a 150 a 200 horas de uso, más o menos proyectan una vida media de ese electrodo de 3 a 5 años, dependiendo de los cuidados, obviamente, ¿no? Pero ya dijimos que el transistor, a diferencia de los anteriores, no necesita guardarse en un frasquito hidratando la membrana. Aquí el nitruro de silicio no le pasa nada ante condiciones de total sequedad, ¿vale? Por lo que lo pueden guardar así tal cual, sin problema o preocupación a que se deshidrate la membrana, a diferencia de los anteriores. Por ejemplo, el electrodo de proceso que les puse ahí en un modelo color negro, ven ahí una gomita roja que nos ayuda a tener un sello hermético a la hora de guardarlo en su reservorio, porque esos electrodos, repito, si no los cuidamos de manera adecuada, la membrana se afecta y pierde su funcionalidad. Lo que implicaría, ahorita no tengo más o menos una idea concreta, pero yo sé que este electrodo junto con su transmisor cuesta alrededor de 30,000 o más. Y si solamente hay que volver a comprar el electrodo, pues yo creo que mínimo deben de ser unos 15 o 20,000 pesos los que hay que invertir para volver a tener otro electrodo, ¿no? Entonces, pues hay que cuidarlos mucho, son delicados. Aquí tenemos la alternativa de ocupar otros basados en transistor, sin embargo, sigue siendo uno de los favoritos, el electrodo de vidrio por su lectura que es muy estable y sobre todo porque también nos entrega lecturas relativamente rápidas, ¿vale? Muy bien, pues hasta aquí, ¿sí?
Disculpe, ¿cuánto dijo que costaba una de esas cosas? Un transmisor con su electrodo, más o menos tengo el precio presente por la adquisición que hicimos en el 2018, pero pues anda como alrededor de 30,000 pesos más IVA. Y depende de la marca, ¿no? Porque los de Endres todavía son un poco más caros. Por eso no los compramos Endres. La marca que compramos fue Georg Fischer, que es una marca alemana, me parece, y que, bueno, pues nos ofrecían un costo como de diferencia de unos 8,000, 10,000 pesos respecto al Endres, ¿no? Entonces, pues andan más o menos en ese precio aprox. Ya los de laboratorio pueden costarles el medidor con su electrodo alrededor de 5,000 pesos. Y los puros electrodos, ya incluso hay unos modelos chinos muy económicos que pueden encontrar ustedes en el mercado en alrededor de 400 pesos que pueden mandar a traer por la plataforma de Amazon, ¿no? Pero bueno, ahí ya después les enseñaré tanto los de laboratorio, los chinos, como los de proceso, ¿no? Y bueno, pues ahora sí que por el tiempo, jóvenes, hasta aquí le dejamos y continuamos la siguiente clase el miércoles con este tema de pH. Ahora sí, ya el viernes mandaría su cuestionario para que contesten. Ahí les pongo unos videos para que puedan apreciar un poquito más de cerca este tema. Y recuerden que debe de ser su expertise en cuestión de instrumentos analíticos, porque es de los instrumentos más ocupados dentro del grupo de la parte de división de analítica de las empresas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora sí que un gusto saludarlos, jóvenes. Síganse cuidando, que tengan un excelente inicio de semana, ¿vale? Nos vemos el miércoles.